Hoy voy a hablarles del enamoramiento. ¿Por qué voy a hablarles del enamoramiento? Porque si seguimos profundizando en esta metáfora que utilizamos de la fábrica como un lugar en el que construimos canciones, eh, y vamos a recorrer un sector de esa fábrica, nos vamos a mover, a dirigir al sector de la armonía, que ahora me voy a explicar en qué consiste ese sector. eh, el desafío es que ustedes funcionen como directores y directoras de cine que buscan enamorarse de una locación o de un conjunto de locaciones. Cuando un director de cine está por rodar una película, por un lado tiene que enamorarse de un libreto, tiene que enamorarse del reparto que elige, de los actores, y decir, me encanta cómo actúa tal y cual persona dentro del personaje. Pero también tiene que enamorarse de un conjunto de locaciones, de una escenografía, poder ir caminando por la calle y decir, acá es donde quiero rodar la primera escena de la película. Y después quiero que de golpe haya un corte y la película se traslade a este otro lugar. Y eso es lo que nosotros como compositoras y compositores tenemos que buscar. Encontrar en el instrumento que nosotros utilicemos para componer un contexto sonoro, un grupo de sonidos que nosotros lo escuchemos y algo en nuestra piel se active, algo en nuestra afectividad diga, ahí quiero, esa es la locación en la que quiero rodar una película, aunque no tengamos todavía ni idea de qué se trata. Entonces, yendo a lo concreto y a lo específico, cuando yo estoy componiendo una canción, genero una descarga de energía que puede resultar en la aparición de una melodía, que es lo que yo voy a cantar, la secuencia de notas que voy a cantar. Puede resultar en la aparición de una letra y en esa descarga de energía darme cuenta qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Esas son otras áreas de la fábrica. Y puede resultar en la aparición de una secuencia de acordes, de sonidos en el instrumento que yo esté tocando que me enamore y diga, quiero componer una canción con esto. Hay algo que pasa ahí que me moviliza. Lo escucho y no me pasa inadvertido. Quiero zambullirme, me gusta lo que me está pasando con esto, ¿sí? Y ese grupo de sonidos, esa secuencia de sonidos, esa atmósfera que se genera, es lo que se llama armonía. Si una melodía es una secuencia de notas una tras otra, una armonía es un contexto sonoro, es un grupo de sonidos que a continuación puede haberse reemplazado por otro grupo de sonidos. Y entonces eso ya sería una película con dos locaciones. Y con otro, y así sucesivamente. Ahora, no se trata solamente de descubrir cuáles son las locaciones que yo quiero utilizar para hacer música, para componer mi canción, sino también de descubrir de qué forma yo quiero ejecutar ese grupo de sonidos. Porque yo, por ejemplo, este grupo de sonidos lo puedo ejecutar de esta manera. Y eso puede ser lo que a mí me conecte y me despierte una sensibilidad, o puedo ejecutarlo de esta manera, ese mismo grupo de sonidos. Y así al infinito. Entonces tengo que descubrir cuáles son esas locaciones que me enamoran, de qué forma me enamora ejecutarlas, o sea, esos sonidos se pueden manifestar y pueden aparecer de distintas maneras. A su vez, tengo que intentar descubrir cómo yo quiero ir construyendo la trama de la película. Es decir, puedo encontrar una secuencia de acordes que quiero que se repita una determinada cantidad de veces y después quiero de repente que pase una otra cosa, que genere una especie de puente dentro de la canción para llegar a otra parte que sería como una especie de estribillo y que después aparezca como un interludio, o no, que la canción arranque con una especie de estribillo que se repite, y así yo puedo ir como
como directora o director de mi película, ir construyendo la trama de mi película, y eso también forma parte de la armonía y es otra perilla que yo tengo que reconocer para ir manipulando y generando ese contexto sonoro en el que yo quiero que suceda lo que sucede, pero siempre lo importante es que me enamore, es lo que a mí me pasa, es que le pasa a mi piel cuando yo voy pasando de una cosa a la otra, que le pasa a mi atención. Necesito algo que capture mi atención más allá de los recursos que yo tenga guitarrísticos y musicales. En el momento que sea de mi desarrollo musical, yo tengo determinados recursos a los que puedo recurrir e intentar encontrar algo que me movilice. ¿Sí? Nosotros vamos a ir profundizando en cada una de estas áreas y yo les voy a ir dando recursos para que ustedes puedan tener cada vez más recursos para poder hacerlo, pero lo importante, lo primero que tienen que entender es, no importa si lo que van a hacer va a ser complejo, va a ser sencillo, si se parece a una secuencia que ya escucharon en otra canción, porque nadie puede apropiarse de una secuencia de acordes, es como si un pintor se apropiara de un grupo de colores para pintar un cuadro. Nadie puede ir a registrar eso, se puede registrar una melodía, se puede registrar una letra, pero nadie puede ir a decir yo quiero registrar una canción que hace sol, re, la. Imposible, nadie le va a dar ese derecho de autor sobre esa secuencia de acordes. Y aparte de yo descubrir qué grupo de locaciones elijo, cómo las ejecuto, también tengo que decidir a qué tempo las quiero ejecutar, porque eso también cambia por completo lo que está sucediendo. Una cosa es que yo haga esto y otra bien distinta es que yo haga esto. Estoy tocando lo mismo, pero a otro tempo. Y eso cambia por completo lo que sucede. Y también tengo que intentar descubrir en qué altura quiero tocar eso, porque yo eso lo puedo tocar, esa misma secuencia de sonidos, tengo herramientas para poder subirlas en la altura o bajarlas en la altura. Todas como grupo, ¿sí? Es como si yo me comprara un mueble nuevo. Me puede gustar el mueble, pero también después puedo decidir en qué lugar de mi casa lo quiero ubicar. Y según si yo lo ubico en distintos lugares de mi casa, van a pasar distintas cosas. Los guitarristas tenemos una herramienta muy práctica para eso, que es el requinto, capotrasto, transporte, pero también lo podemos hacer sin el requinto, ¿sí? Pero una forma muy sencilla es hacer esto y yo toco lo mismo y ya no es lo mismo. Y menos va a ser lo mismo lo que yo esté cantando, va a verse modificada la melodía, porque la melodía, si yo la hice, va a acompañar este ascenso o descenso, y eso también me va a servir para chequear en qué área, en qué altura a mí me moviliza más lo que está pasando con la canción. Entonces esta es otra perilla para ir moviendo. Tengo el tempo, tengo la tonalidad, que sería esta altura que yo voy a ir moviendo, tengo la estructura, o sea, cómo se van entrelazando a lo largo del tiempo esos acordes, tengo la rítmica, que es cómo yo lo voy a ejecutar, y tengo la secuencia de acordes, que son las distintas locaciones que yo fui eligiendo. Esas secuencias de acordes, nosotros vamos a profundizar en cada una de estas áreas en un video específico, pero es para que vayan haciéndose a una idea de las perillas que yo puedo ir moviendo dentro de mi consola de sonido. Yo me imagino siempre como una consola de sonidos. Cuanto más perillas yo reconozca dentro de esa consola, más libre voy a ser. ¿En qué sentido? Muchas veces la creación es el resultado de una descarga impulsiva, creadora, en la cual yo de golpe encuentro algo que digo, mirá la canción que dice, no lo puedo creer, y me enamoro. Pero en muchos casos, quizá en la mayoría, es el resultado de la aparición de algo que me puede llegar a resultar interesante y de la progresiva manipulación de ese objeto creativo. Es muy importante como creadoras y creadores que desarrollen la capacidad de manipular eso que apareció. Porque si no manipulan eso que apareció, solamente se van a quedar con las cosas que ya aparecen enteras y que ya las convencen de una. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, parte del trabajo compositivo tiene que ver con ir manipulando lo que está apareciendo, lo que aparece ante mí. Encuentro algo y digo,
interesante, ¿y qué pasa si le hago esto? ¿Y qué pasa si le hago esto otro? Y reconocer estos parámetros que yo puedo ir moviendo es lo que me va a ir aproximando a sensaciones cada vez más intensas con esto que yo estoy creando. Si no, el fenómeno que aparece mucho es: esta canción no me convence, voy a hacer otra. Esta canción no me convence, voy a hacer otra. Esta canción no me convence, voy a hacer otra. Y en ese abandonar las canciones, en vez de manipularlas, en vez de tratar de reconocer, nos podemos estar perdiendo de las mejores canciones que hubiéramos hecho en nuestra vida. Pero para eso tenemos que poder discriminar. Esta canción no me convence. ¿Qué es lo que no me convence? No me convence la melodía, no me convence la letra, no me convence la armonía, el contexto sonoro en el que yo la estoy construyendo. Y pongamos que me doy cuenta de que lo que no me convence es la armonía. ¿Qué es lo que no me convence de la armonía? No me convence la secuencia de acordes que elegí, no me convence cómo las estoy ejecutando. El problema es que sí me convence, pero hay un momento en el que la estructura me resulta muy larga o muy reiterativa, o necesito que aparezca una nueva parte dentro de esa estructura que no encontré todavía, o sí me convence pero me resulta como muy grave y en realidad capaz que si la subo, ahora sí, está buenísima. O el tema es que se me hace como muy lenta o va como muy acelerada. Y en la medida en que yo pueda reconocer estos parámetros e irlos manipulando, voy a tener más chances de llegar a una secuencia de acordes, a un grupo de acordes que a mí me enamore. Y el desafío es ese, enamorarse, es decir, wow, acá hay algo, y enroscarse y meterse adentro de ese micromundo creativo, porque ese contexto, ese entorno sonoro, es el entorno sonoro en el cual otra parte de mi sensibilidad puede descargar una melodía y ponerse a cantar algo, y cuanto yo ya más movilizado esté previamente, más chances voy a tener de que aparezca algo que me enamore aún más. Y cuanto más movilizado esté por esa melodía y por esa armonía, más chances tengo que aparezca algo que yo realmente quiera decir, y de esa manera me terminé enamorando aún más. El desafío es enamorarse de lo que estamos haciendo, por más sencillo que sea, por más que por ahora parezca que no me convence del todo. Es ir buscando, manipulando ese objeto para que nos enamore. Es como si nosotros estuviéramos intentando que el objeto nos seduzca a nosotros mismos y fuéramos como moviéndole piezas hasta que la belleza intrínseca que tiene se manifieste de la forma más visible posible. Nos estamos acercando con esta aproximación a un área dentro de esta fábrica de canciones de la que hablábamos en el video pasado, y empezando a vislumbrar en qué terrenos vamos a ir profundizando. Esta es solo una de 3 áreas, y estas son varias áreas dentro de la misma área. O sea, vamos acercándonos, vamos empezando a tocar las máquinas y los aparatos que tenemos acá adentro y empezando a ver cómo funcionan. Mientras tanto, busquen acordes, aprendan canciones, fíjense qué les pasa con los acordes, muevan los dedos, conéctelos de formas que jamás los hubieran conectado, muevan la mano derecha con total libertad, dejen que la mano invente cosas, permítanse que el silencio también ingrese dentro de lo que yo estoy tocando, permítanse que la mano caiga en lugares en los que jamás cayó y escuchar qué es lo que está sucediendo y moverlos. No tengan miedo de repetir acordes, usen 27.000 veces seguidas la misma secuencia de acordes, o cámbienlos en cada canción y estén todo el tiempo investigando acordes nuevos. No importa, lo importante es que se enamoren, lo importante es que a ustedes les pasen cosas. Si a ustedes les pasan cosas, esa vivencia afectiva, esa sensibilidad se va a manifestar musicalmente en lo que estén haciendo, y las personas que tengan sensibilidades afines y cercanas a ustedes van a experimentar eso que ustedes sintieron cuando hicieron la canción. En el próximo seguimos.